Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo cultivar lechugas en una maceta. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. En un video anterior te mostraba cómo sembrar las semillas de lechuga. En este caso no germinaron todas, pero las que germinaron las voy a trasplantar a una maceta, que en este caso voy a utilizar una caja como las que regularmente utilizo, que es una caja de plástico que le puse una malla de mosquitero y después la llené con tierra. Anteriormente aquí tenía sembradas unas acelgas, pero ya pasó el tiempo en el que estaban produciendo y las corté y las retiré. Tuve que sacar todas las raíces. Como pueden ver, son unas raíces muy grandes, y entonces tuve que retirar todas para que esto no afecte también en el cultivo de la siguiente siembra que voy a realizar en esta maceta. En esta maceta también sembré una lechuguita que obtuve de una lechuga que compré en el mercado y que la puse en un poco de agua y generó raíces. Entonces voy a hacer la prueba y en caso de que sea satisfactoria, después les voy a mostrar cómo cultivar lechugas sin semilla. Entonces vamos a comenzar con el trasplante de las plantas de lechuga que germinaron, que en este caso son 2 rojas y 2 verdes. Esta es otra planta que germinó, que seguramente proviene de la composta que mezclé para este sustrato donde iban a germinar las semillas de lechuga. Y voy a esperar para tratar de investigar de qué se trata. Seguramente es una planta de tomate verde. Entonces ahora solo me voy a dedicar a trasplantar estas plantas de lechuga. Entonces, para comenzar, voy a seleccionar espacios separados donde voy a ubicar estas 4 plantas de lechuga. Entonces voy a seleccionar este que va a ser el centro, y en los 2 costados de este lado, y en este otro costado voy a ubicar las plantas. Esto es con la finalidad de tener un espacio suficiente, que técnicamente debe de ser alrededor de entre 20 y 30 centímetros la separación que haya entre cada una de nuestras plantas, y esto nos va a ayudar a que se puedan desarrollar de una manera adecuada, porque como sabemos las lechugas son muy frondosas cuando comienzan a madurar y a hacerse adultas. Entonces es importante que les demos el espacio que les corresponde para poderlas cultivar. Entonces voy a comenzar sacando la primera planta de lechuga. Tengo aquí una palita con la que voy a tratar de desprender toda la tierra, siempre buscando la manera de evitar lastimar las raíces de mi planta. Aquí ya se alcanzan a ver las raíces, entonces ya es tiempo de poderla ubicar en otro sitio, en este caso el sitio final, que va a ser esta maceta grande. Entonces voy a proceder a ubicarla en su sitio final, que va a ser este, siempre con la precaución de que no maltratemos la raíz para que la planta no se vea afectada después en su desarrollo. Así es como se ve ya en su sitio final. Tuve la precaución de evitar dañar las hojas, las primeras hojitas que ya comienzan a desarrollarse. Ahora voy a continuar con la otra planta de lechuga verde,
y posteriormente con las de color rojo. Voy a remover de igual forma esta siguiente planta y la voy a ubicar en el sitio final. Esta se ve un poquito maltratada. Espero que sea exitosa. Voy a continuar ahora con una de las lechugas rojas, igual con mucha precaución para no maltratar ni la planta ni las raíces. Entonces esta espátula nos ayuda mucho porque la saca de un solo tajo, como si se tratara de una rebanada de pastel, como me gusta llamarlo. Entonces agregamos un poco de tierra para cubrir el tallo y vamos con la siguiente. Esta es la última, que igual la voy a sacar con mucha precaución. Y la voy a pasar al agujerito que ya tenía dispuesto. Así es como se ven las lechugas después de haber sido trasplantadas. Esta es la que les comento que no estoy seguro de que la mejor vaya a prosperar, pero vamos a darle la oportunidad para ver qué es lo que ocurre. Ahora les voy a agregar un poquito de agua. Esto es importante que mantengamos siempre húmeda la tierra, porque cuando las lechugas comienzan a tener escasez de agua, comienzan a crecer el tallo de floración, y esto puede afectar después en la generación de hojas y al mismo tiempo en el sabor de estas mismas hojas. Entonces por eso es importante mantener la humedad de la maceta en la que sembramos nuestras lechugas, sobre todo en temporadas de mucho calor, como cuando comienza el verano, que debemos siempre estar atentos a que la tierra no pierda la humedad. Te sugiero que estos procesos de trasplante los hagas en la mañana o bien por la tarde, para evitar que las plantas se vayan a desmayar, se deshidraten y mueran. Esto nos va a ayudar a asegurar el éxito del trasplante. En próximos videos te voy a mostrar cuál es el avance de estas lechugas y cómo van creciendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. También te invito a que te suscribas y que me sigas en TikTok y en Instagram. Hasta luego.